Ahora pasaremos a leer las preguntas que las personas que nos acompañan vía redes sociales desean formular para los tres expositores. Ok, estaba acá revisando los comentarios y de hecho no tenemos ninguna pregunta en concreto, sino es como de felicitaciones, ¿verdad? Doña Lea nos dice que interesantes las exposiciones, muchas gracias por la iniciativa de la Biblioteca Nacional, saludos a Yami, a Onduco, Julio y a Lea. Fabiola Umaña también nos dice muy interesantes esas exposiciones, gracias a los organizadores y a los conferencistas, saludos de Luz Alba Chacón León. Interesante exposición. Entonces prácticamente estos son como los que tengo así de momento. Voy a refrescar a ver si tengo algún otro que haya quedado por ahí, pero preguntas como tales no, serían solo las de felicitaciones y de saludos a los expositores. No sé si alguno de los expositores tiene alguna pregunta para alguno de los otros expositores. Más bien, tal vez un pequeño comentario vinculando la presentación de Guillermo mía con el de Yamilet, y es el vínculo entre la educación y la investigación científica, ¿verdad? Porque hay un vínculo inexplicable, o sea, cuando vemos todo ese panorama que nos dio Yamilet de cómo llegan, era una época en que prácticamente no había experimentación, ¿verdad? Pero ya después, justamente, gente, para mí el mejor ejemplo son, a mí me impresiona mucho Helmut Kolakowski, porque como decía Yamilet, el Instituto Nacional, aunque ya existía, el Colegio San Luis Gonzaga, que don Valeriano Fernández Ferraz era el director, existía desde 1869, creo, en Cartago. En el gobierno de Tomás Gardner, en 1875 se crea el instituto. Y don Tomás, bueno, era ya de la corriente liberal, ¿verdad? Ahí ya estaban tratando de mermarle el poder a la iglesia, ¿verdad? La omnipresencia de la iglesia. Y se funda el Instituto Nacional justamente para preparar estudiantes de secundaria muy sólidos, ¿verdad? Y es muy interesante, Yamilet, porque por ejemplo uno de los profesores que llega ahí es un catalán que se llamaba José de Torres Bonet, que llega a ser el mentor de don Anastasio Alfaro. Entonces, el primer director del Museo Nacional, que fue don Anastasio, y el promotor fue, digamos, hijo académico de Torres Bonet, que llegó justamente ¿verdad? Para el Instituto Nacional. Y con él estuvo Kolakowski, que Kolakowski realmente lo contratan como profesor de varias materias de química, de física, de botánica, y él lo despiden hace un año nada más, tuvo un conflicto personal un poco feo. Sin embargo, Kolakowski guarda un amor muy grande por Costa Rica, y para mí, después de don Francis, que para mí de esa época el mayor cronista científico de Costa Rica es don Francis, que publicó unos 17 trabajos, quien le sigue sin duda, incluso Kolakowski publicó un poquito más, porque parece que Kolakowski era un poco reiterativo en algunos de sus trabajos, pero publica el primer intento de flora de Costa Rica. Y entonces, interesante, porque él vino como profesor de secundaria y se dedica a la investigación en sus ratos libres, que es lo mismo que pasa con Pittier y con Viollet, ya después, cuando la reforma liberal, pero de ellos iba más enfocado hacia la institucionalización. Pero ese vínculo me parece que es sumamente importante, ¿verdad? O sea, y cómo se alimentan la educación y la investigación. Claro, sí, así es. Sí, muy importante eso que ha mencionado, ¿no? De esos vínculos entre educación, ciencia e investigación, sin ninguna duda, y el papel que todos estos grandes investigadores le dieron a la educación costarricense en esa segunda, bueno, siempre, ¿verdad? Pero en esa segunda mitad más orientado a un desarrollo de la ciencia. Y realmente motiva estas presentaciones como para seguir ahondando más en estos procesos y en esos señalamientos que ha hecho el grupo. Yo creo que por lo menos a mí ya me motivó, así que voy a ver si continúo un poco más en esa línea.
Ok, acá refresqué, me salieron un comentario de doña Alicia Díaz Alvarado, que nos indica: me llama la atención que no escuché mencionar profesionales del jardín de Lancaster. Ok, se integró un poco tarde y se disculpa por eso. Después por acá de don Ronald Eduardo Díaz, felicitaciones para Yamilet González, don Luco y don Guillermo por presentar los aportes de tantas personas que proceden del extranjero en los campos de la educación y las disciplinas científicas en Costa Rica a lo largo de los siglos. Es muy interesante la historia, nos dice José Pablo Cibaja, y felicitarlos por la línea del tiempo presentada. Si quieren, me refiero a lo de Lancaster. No sé si hay alguna confusión. Hay que aclarar que quien vino a Costa Rica fue don Charles Lancaster. Don Charles era empresario cafetalero, pero siempre tuvo un interés muy fuerte por la naturaleza, especialmente en orquídeas. Hizo contribuciones muy importantes, pero también era un gran huésped. Él recibía en su finca, ahí en Masconca, donde está el Jardín Lancaster, a investigadores que pasaban por el país. Y después de la universidad, se creó la estación Lancaster, que es otra cosa. Yo no llegué hasta ahí porque, como señalé, la plática mía cierra más o menos en torno a las consecuencias de la reforma universitaria del 57, cierra más o menos como en 1985, por ahí. Nada más para retomar lo que decía Yamilet, de cosas que le dejan a uno pensando. Realmente cuando estaba preparando esta presentación, me metí bien a fondo para tratar de hacer un inventario lo más detallado posible de quienes han llegado a Costa Rica en el campo de la biología, y la lista es tan grande. Yo calculo que con gente que hay que ver después ya la fundación del Tecnológico, la Universidad Nacional, etcétera. Yo calculo que a razón de inventariar eso, fácilmente llega uno a hablar de 80, 90, 100 personas. Entonces, no, yo no llego hasta ahí, pero sin duda que ha habido contribuciones muy importantes, y del doctor Dressler en orquídeas, desde Lancaster, etcétera, pero eso quedará para otro momento. Como dice Yamilet, ya queda uno con el gusto y con el interés de continuar. Gracias. Un comentario, porque hay una persona que mencionó que si hay influencia de Costa Rica hacia Centroamérica, por ejemplo. Yo por lo menos lo que conozco es fundamentalmente, ya cuando surgen las universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico fundamentalmente, que acoge siempre muchos estudiantes centroamericanos. Incluso hubo programas de becas durante décadas que le permitieron en algunas unidades académicas, sobre todo a nivel de estudios de posgrado, de sociología, de historia, de derecho, de biología, de química, de agronomía, por ejemplo, recibir a muchos centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses fundamentalmente, que hicieron aquí sus posgrados y luego regresan a sus países, se insertan en sus universidades y son, digamos, personas que están contribuyendo al desarrollo de la investigación. Eso lo viví, pero eso es, digamos, de una época más reciente, ya cuando surgen las universidades y se da esa proyección en historia. También hay una influencia muy grande de la Universidad de Costa Rica, fundamentalmente, hacia las otras universidades centroamericanas y a esos países en esa formación. De costarricenses que se proyectaran a Centroamérica, hay muchos, pero no, creo que no para irse a residir a esos países, sino que han hecho muchas pasantías, periodos de meses, incluso hasta de un año más, trabajando sobre todo a nivel de universidad. Hay una fuerte proyección de Costa Rica hacia Centroamérica, incluso hacia algunos países de América del Sur, pero desde las universidades y en la época, digamos, mucho más reciente. Hay una pregunta más, creo que esta es para don Guillermo. Dice don Carlos Manuel Campos, cuando mencionan que un científico realizó un mapa, ¿acaso lo dibujó con su propia mano o dio información a algún ente para su confección? Sí, muy buena la pregunta. La mayoría de estos científicos
como lo dije ahí, por ejemplo, con Meagher o lo que sea, iban acompañados de expertos dibujantes. También ahí Luco lo mencionó, digamos, algunas personas eran artistas o iban acompañados de artistas, ¿no? Pero claramente el científico era el que asesoraba en ese sentido, que el mapa o la figura estuviera acorde a lo que él quería. Entonces, digamos, la autoría como tal es del científico, digamos, o por lo menos así está firmado. Habría que meterse uno a investigar más a fondo con los documentos originales. Algunos de ellos están en el Museo Nacional y habría que buscar en ese sentido. Pero sí, la mayoría fueron... vean ahí, es muy interesante, y Luco lo dijo y lo ha dicho mucho en sus libros, y bueno, en la parte de los libros míos, de la parte de volcanes. Por eso hablamos más de naturalistas, porque eran personas que prácticamente trabajaban en todo, ¿no? O sea, eran físicos, matemáticos, químicos, médicos, sacaban la pomada canaria, bueno, todo lo que hubiera ahí a mano, ¿no? Porque también tienen que ganarse la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien es sorprendente, y eso es cierto, que en ese entonces, aún así sacaron su tiempo para publicar, ¿no? Y eso es muy interesante, por dicha que lo hicieron, y así nos quedó ese legado, digamos, que uno puede transportarse hermosamente a esos momentos cuando ellos hablan, andan a caballo, de dónde se bajan a comer, cuánto duraban, los paisajes que veían, las inclemencias en ese entonces, la lluvia, el frío, ¿no? que ellos padecen. Pero sí, efectivamente, probablemente algunos eran acompañados de algunos dibujantes, otros eran por su propia autoría. Acá tengo otra consulta de don José Pablo Cibaja, que nos indica, no sé si lo mencionaron, pero ¿cuál ha sido la influencia de científicos costarricenses hacia Centro y Suramérica? Bueno, ahora ya me lo mencionó justamente, y las charlas en términos generales eran enfocadas más bien hacia los extranjeros, hacia la parte nacional. Yamile ya mencionó varios casos de esos, y yo podría agregar, por ejemplo, un caso que la escuela en la que yo estudié, la Escuela de Geología, se llama Escuela Centroamericana de Geología. Tiene ese nombre porque recibía a los centroamericanos. De hecho, yo tuve varios compañeros centroamericanos, y era muy grato, digamos, para ese momento, pues, escuchar toda esta experiencia de tener compañeros. Hoy día es más normal tener compañeros extranjeros, pero en aquel entonces no era tan común, ¿no? Uno viajaba poco en ese momento y todo. Pero sí hay claramente una influencia en los dos sentidos. Ok, por acá me queda una de Ana Yancy. Ay, perdón. Una acotación. Hay un hecho que yo creo que hay que destacarlo mucho más. Y es que Costa Rica, Yamile lo planteó al principio cuando hablaba de la inestabilidad política, por ejemplo, histórica de Nicaragua. Y no es por una cuestión de chauvinismo de parte nuestra como costarricenses, pero cuando una de las cosas que incluso estoy escribiendo ahora otras cosas para otro proyecto, que uno visualiza muy temprano en nuestra historia, es que Costa Rica se vuelve un país muy atractivo por el régimen de civilidad que existe. Y basta con ver, cuando uno revisa desde la independencia de Costa Rica, nuestros gobernantes son civiles, no son militares. La excepción, la primera es Morazán, que no es costarricense, Morazán viene de fuera, y bueno, lo que dura es menos de un año en el poder. Pero todos los demás son civiles. ¿Y por qué les digo yo esto? Cuando yo estaba investigando más a fondo, las razones por las que Wester, el danés, vino acá, no las tenía muy claras y no está dicho en ningún lado. De hecho, Wester, como él era danés y las Islas Vírgenes pertenecían a Dinamarca, él vino a las Islas Vírgenes y después tuvo interés en venirse para el continente y llegó a Nicaragua, y en Nicaragua no vio nada. Y yo decía, ¿por qué se vino de Nicaragua para Costa Rica? Él tenía interés en hacer observaciones botánicas, pero también geográficas a lo largo del río San Juan, por la cuestión del canal, que en Europa había desatado mucho interés. Y cuando me puse a ver, me metí en internet a buscar, eso fue en 1846, Wester llega en septiembre del 46, y entre finales del 45 y el 46, Nicaragua tuvo 4 presidentes. Era tal la inestabilidad, yo supongo que ese fue el factor que hizo que Wester se viniera para Costa Rica. En ese tiempo estaba don José María Alfaro, un hombre civilista de Alajuela,
y él es amigo de don Francisco María Lemono, que era un político muy importante, que después fue vicepresidente cuando don Juan Rafael Mora muere de la epidemia del cólera, etc. Pero para mí ese es un ejemplo muy claro de cómo muy temprano en nuestra historia el civilismo y el pacifismo de Costa Rica atraen mucho. Entonces lo que dice Guillermo ahora, cuando uno ve por qué la Escuela Centroamericana de Geología se instala en Costa Rica, porque hay un régimen que le permite eso. ¿Por qué el ICA se establece en Costa Rica? Bueno, eso es historia, yo he escrito en parte. Ya existía en Turrialba la ULEA, que era la estación de la Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el tiempo de la guerra, y por otras razones, pero también porque era un país pacífico donde se podía trabajar. Cuando uno ve cómo llega a Costa Rica, los esposos Werber, que son los creadores de la reserva de Cabo Blanco, llegan porque la situación, ellos querían ir a Guatemala, la situación política era muy inestable, y se vienen para Costa Rica. De manera indirecta, don Alexander Scott, a quien me referí, que vivió 60 años en Costa Rica, se establece en Pérez Celedón, en gran medida por el pacifismo de Costa Rica. Y así podemos ver otras entidades, y entonces, volviendo a la pregunta que hacían, de Costa Rica realmente se convirtió en un lugar de formación de recursos humanos, y ha atraído como un foco a gente de otros lugares que después se van a sus países y, bueno, llevarán su formación. Entonces, hay una contribución muy importante, pero ese elemento de la civilidad y el pacifismo me parece que es muy, muy importante en nuestra historia. Sí, ahí quisiera agregar lo que vos estás diciendo, y bueno, yo lo puse en las láminas, que la parte socioeconómica y pacífica de Costa Rica no hay duda que ha sido un enfoque tremendo. Cuando uno lee el libro de Wilhelm Marr sobre viajando por América Central, Wilhelm Marr era alemán y, como les digo, era bastante criticado porque era muy fuerte, era antisemita y muy fuerte, era racista y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que es criticado. Cuando uno lee el libro no lo percata tanto, pero por lo menos sí está criticado. Formó grupos en Hamburgo sobre racismo y cosas de esas. Estamos hablando de 1860, ¿no? Pero cuando Wilhelm Marr viaja por América Central, él dice que prácticamente no podía dormir porque tenía que estar con el revólver al cinto, esperando a ver a qué hora le robaban el caballo, le robaban las alforjas, le robaban todo. Es muy interesante. Después agarra un barco y llega a Punta Arenas. Cuando llega a Punta Arenas, consigue un hotelito de estar rajando mucho. Era una mediadita en cabañín, algo ahí para dormir, no. Y dice que por primera vez en la vida logra dormir, que el único problema eran las pulgas, pero que por primera vez en la vida, y es muy gracioso, porque él viaja por Costa Rica, describe, y él no tenía ningún prejuicio por país, es decir, no tenía ninguna preferencia por ningún país, simplemente él viaja y describe lo que ve sin ningún prejuicio, o sea. Y cuando llega a Costa Rica dice que finalmente logra dormir, que lo único son las pulgas, pero de ahí en adelante él anda tranquilo, anda disfrutando, anda todo eso. Y eso uno lo viví estando ya después con los barcos alemanes. Cada barco de investigación alemán en ese entonces, cuando llegaban a Costa Rica, costaba $40,000 el día de investigación. $40,000 el día de investigación. Y escogieron a Costa Rica justamente por la pasividad, o sea, porque podían venir, podían conseguir los permisos, porque estaban tranquilos, no había ningún problema de estabilidad en ese sentido, y fueron un montón de barcos de investigación científico, oceanográfico, sismológico, vulcanológico, que vinieron acá durante 10 años, justamente por ese hecho, y eso claramente generó un impulso tremendo, ¿no? Incluso el barco estadounidense también, el Atlantis, estuvo aquí también por lo mismo, o sea, por ese tipo de pasividad, ¿no? Por ese tipo de cosas. Entonces esto es un elemento fundamental, digamos, en Costa Rica, que tenemos que agradecerlo, esa pasividad que hemos tenido por casi estos 2 siglos, ¿no? Con algunos quiebres ahí, ¿no? Pero en realidad son mínimos comparados con el resto de ahí. Wilhelm Marr dice también, muy gracioso en el libro, por eso es que lo recomiendo, que cuando los costarricenses tienen un problema y se quieren ir a las armas, que mejor se van a dormir y al día siguiente tratan de resolverlo, y al día siguiente ya se les olvidó. Entonces, él mismo lo pone. Entonces, todo esto, hay un reflejo de la idiosincrasia ahí, que es muy hermoso en realidad, en ese sentido. Perdón, Mauricio, una sola acotación, que esa idea se me quedó pendiente. Yo decía que desde la independencia, el único gobierno militar que tuvimos fue el de Morazán, que fue muy corto. Y pasado de eso,
entramos a gobiernos civilistas, y el primer gobierno militar que viene es de don Tomás Guardia, y es el que impulsa en el Instituto Nacional el desarrollo de la ciencia. Y después el ejército también. Y don Próspero y don Bernal, que fueran militares de formación, son los que impulsan la gran reforma liberal y el gran impulso a la ciencia y a la técnica. Hemos sido privilegiados en eso, sin duda. Que acá me queda una consulta de Ana Jensi Herrera que dice: ¿cómo lograban los geólogos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hacer los mapas geológicos cuando la cartografía nacional era tan rudimentaria o incluso inexistente en ciertas zonas? Sí, cuando uno lee a Zapper, con los recorridos que él hizo, que son sorprendentes, la cantidad de kilómetros que navegó, caminó, anduvo y todo, ¿no? La cartografía la hacían en ese entonces con brújula, cinta y con los pasos contados y con el tiempo que el bote transcurría. Digamos, si el bote transcurría 2 horas en el río, ellos hacían un estimado tenían el tiempo, y con ese tiempo lo transformaban en metros o en kilómetros o lo que fuera, digamos. Era estimado en ese momento. Obviamente tenían brújula, algunos ya tenían conocimientos más topográficos y podían realizar triangulaciones, también triangulaciones con los cerros conocidos, estimaban las distancias y todo ese tipo de cosas, hasta que finalmente se fue mejorando, digamos, todo esto, ¿no? Pero sí era, digamos, rudimentaria, bastante rudimentaria, y sin embargo aún así se la han jugado, ¿no? No sé si Luco algo, ¿has escuchado más, Luco, de eso? No. Okay, pero era con cinta, brújula y pasos y estimado. Ok, acá por último tengo una consulta de Ronald Eduardo Díaz que dice: el mapa que produjo el Instituto Físico Geográfico Nacional en 1903 fue dibujado por el guatemalteco Enrique Silva Ramírez. Perfecto. Ok. Pero está firmado por Pittier. Ese es el asunto, digamos, sí, por eso era lo que estaban preguntando. O sea, una cosa es el dibujante, ¿no? Que en este caso es un guatemalteco, pero la firma es de Pittier. En ese sentido, digamos, la autoría es de Pittier. De momento esos son los que tengo acá en Facebook. Muchas gracias. Entonces, pues agradecemos a la doctora González, al doctor Ilge y al doctor Alvarado por compartir con nosotros su enorme conocimiento el día de hoy en el marco de este conversatorio acerca de extranjeros influyentes en el desarrollo de la educación y la ciencia en Costa Rica. Agradecemos a la Biblioteca Nacional, en especial a su directora, Laura Rodríguez Amador, y también a Jacqueline Jiménez por su excelente asistencia técnica. Agradecemos a la Biblioteca Nacional por auspiciar, junto con la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, el presente ciclo de conferencias. También agradecemos a todo el público presente por su asistencia virtual y su participación.